Y estamos aquí en nuestro primer bloque de entrevistas en tu programa de especialidades. Y tenemos a una invitada muy especial. Ella es la doctora Adriana Midori. Hola Adriana, mucho gusto y bienvenida al programa. Ella es médico ginecobstetra con una alta especialidad en cirugía oncológica de mama. Y bueno, pues sabemos que octubre no es solo un mes para la detección del cáncer de mama, sino tenemos que cambiarnos ese chip y saber que todo el año podemos hacer prevención, ¿no es así? Correcto. Y bueno, Adriana, pues platícale por favor a nuestro auditorio un poquito sobre qué es el cáncer de mama y cómo se origina. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias a los que nos están viendo. El cáncer de mama es cuando las células de la mama, que normalmente tienen un ciclo, hay alguna alteración en ellas y empiezan a crecer descontroladamente y formar un tumor. Eso es cómo se origina el cáncer de mama. Se puede originar en los conductos de la mama, en el tejido alrededor de la mama o en los lóbulos, que es en donde se forma la lactancia. Entendemos que le ha dado la sociedad al mes de octubre desde hace varios años una importancia. Entiendo que es una jornada y hemos visto que la estadística ha cambiado. ¿Por qué octubre? Entiendo que debe haber alguna condición que lo predispuso, pero creo que la sociedad ha volteado a ver y se atiborran las agendas de todas las unidades diagnósticas de cáncer de mama, donde hacen estudios mastográficos de tomosíntesis y obviamente esto ha revolucionado. ¿Por qué escoger este mes, Adriana? Bueno, eso se hizo hace muchos años por una persona que era sobreviviente del cáncer de mama. Ella eligió un lazo, el típico lazo del cáncer, pero originalmente era de color salmón. Ya después la Sociedad Americana del Cáncer y una farmacéutica unieron como fuerzas para promover un poquito más sobre el cáncer de mama, pero realmente fue un mes al azar. No fue porque solamente octubre, porque el cáncer de mama pues se tiene que visibilizar todos los meses del año, pero fue prácticamente cuando se unieron, por eso fue octubre. Bueno, Adriana, sabemos que el cáncer de mama hoy en día se está presentando desgraciadamente cada vez en mujeres más jóvenes, pero ¿cuál sería la edad ideal para comenzar a realizarnos estudios para su prevención o para su identificación? Esa es una súper buena pregunta porque de acuerdo a qué edad tenemos es como nos vamos a cuidar. Las pacientes a partir de que tenemos, todas las mujeres a partir de que tenemos 20 años, tenemos que empezar con nuestra autoexploración mamaria, con el fin de conocer nuestro tejido, nuestro cuerpo y si en algún momento detectamos algo alterado, acudir pronto a una revisión médica. Y a partir de los 40 años, todas las mujeres también nos tendremos que hacer nuestra mastografía de manera anual para pues prevenir o más bien detectar a tiempo el cáncer de mama. Sé que hablar de signos clínicos primarios cuando a veces no existe una cultura de autoexploración, pero entender que nuestra población femenina y también la masculina nos debe de obligar a conocer nuestro cuerpo, pero considerar que a la gente que no tiene un conocimiento técnico debe de contemplar que algo está pasando en su glándula mamaria y cuáles serían los signos clínicos que deben de contemplar como que algo no está bien en ese tejido, Adi. Correcto, Doc. El síntoma más común, pues justamente va a ser la palpación de un tumor, de una bolita. Ese es el síntoma más común, pero no es el único. Puede haber salida de líquido por pezón, que sea verdosa, que sea sangre a través de pezón. Eso nunca es normal, habrá que checarlo. Puede ser algún hundimiento o retracción de nuestro pezón o de la piel. Puede ser algún abultamiento, enrojecimiento, piel de naranja. No sé si han visto cuando la naranja está muy madura que se ven como hoyitos, que se llama piel de naranja. Se puede observar en el carcinoma inflamatorio de la mama también. Entonces, todos esos signos es lo que tiene que identificar la mujer al momento de su autoexploración. Bueno, Adriana, creo que este programa le quisimos dar un poquito el enfoque sobre mitos y realidades, ¿no? Porque existen muchas dudas, muchas creencias y bueno, mi pregunta va dirigida un poquito hacia ese lado. Si yo no tengo antecedentes de cáncer de mama, ¿puedo estar muy a gusto, muy tranquila y muy feliz de decir, a mí no me va a pasar? Esa es una súper buena pregunta también, Anaí, porque de repente las personas decimos, no tengo antecedentes, a mí no me va a pasar, pero a todas las mujeres, incluso a los hombres, también les puede pasar, también pueden tener cáncer de mama. Claro, el tener antecedentes de cáncer de mama, mamá, abuela, hermanas, antecedentes directos, nos predispone a un riesgo elevado de presentar cáncer de mama, pero el no tener ningún antecedente no significa que no nos vaya a poder dar. Ahora sí que el cáncer no discrimina
antecedentes o no antecedentes nos puede dar a todas las mujeres en mayor incidencia y también en menor incidencia a los hombres. Son aspectos clínicos que a veces uno no contempla, pero han ido progresando los tipos de estudios y los equipos. Obviamente me tocó ser alguien que escuchó tu programa a la distancia y me tocó hacerte una cantidad de preguntas. Hay estudios básicos, además de la autoexploración. Empezamos por el estudio del ultrasonido, el estudio de la mastografía, la tomosíntesis. Obviamente la mastografía representa uno de los estudios icónicos dentro de la evaluación y creo que representa, pero el mito del dolor, el mito de la molestia, entiendo que el que una mujer se atreva a hacerse un estudio de este tipo representa. ¿Duele la mastografía? No voy a mentir, pero es molesta. Puede causar una ligera molestia, pero dolor no. Y en ocasiones las pacientes pues sí pueden tener esta molestia, pero solamente es unos 5 minutitos que pueden llegar a salvar su vida detectando a tiempo. Hay veces que no molesta, depende también del umbral del dolor de cada paciente, pero es una ligera molestia que puede salvar su vida y recordemos que no hay ningún estudio hasta ahorita que sustituya la mastografía. Hay estudios complementarios, claro, como el ultrasonido de mama, que se prefiere en menores de 40 años o en pacientes que tienen sus mamas muy densas, con mucho tejido glandular. Existe la resonancia magnética, que también nos ayuda en pacientes que tienen antecedentes de familiares con cáncer de mama, y la tomosíntesis, que es una mastografía con, le dicen mastografía 3D, ¿no? Que es un estudio como un poquito más especializado en pacientes que tienen justamente sus mamas más densas, pero ningún estudio ha podido sustituir hasta ahorita la mastografía. Algunas mujeres han mitificado la exposición a la radiación como un factor predisponente para el cáncer de mama. Lo hemos dicho, lo escuché que te lo hizo como parte de las preguntas Lalo Castillo en el programa en el que tú y él tuvieron la experiencia de compartirlo al aire. Me gustó, yo fui uno de los que te hicieron una pregunta, pero no alcanzó a ser contestada al aire sobre algo que te diré más adelante, pero que la radiación que emite la mastografía es una dosis muy bajita, ¿cierto? Es una dosis muy bajita y muy segura, entonces es muy importante que las pacientes no tengan miedo de hacerse la mastografía por la radiación. Es una dosis muy muy bajita e incluso hay pacientes que por el seguimiento se tendrán que hacer sus mastografías con un tiempo más reducido, no sé, un intervalo más reducido, entre 6 meses, 3 meses, entonces esta radiación no les va a predisponer a cáncer, es totalmente segura, no hay ninguna evidencia de que esta radiación produzca cáncer. Fíjate, Adriana, y aprovechando la pregunta de Julio, yo trabajé un tiempo en un gabinete donde hacíamos mucho detección de mama y hubo una época que las pacientes tenían miedo de hacerse la mamografía, pero por exposición a la radiación por un cáncer de tiroides. O sea, nos pedían incluso que si por favor les poníamos un collarín para protegerlo. Pero la verdad es que las técnicas, digo, eran muy hábiles, las técnicas son muy bajitas en una mamografía, pero bueno, en tu experiencia, ¿crees que una radiación por hacerte una mamografía puede dar un cáncer de tiroides? No, completamente falso. Sí, es totalmente segura la radiación. Sí, en algunos gabinetes colocan el protector de cuello para la glándula tiroides, pero la mastografía sigue siendo totalmente segura la radiación. Y un estándar de oro, ¿no? Sí, y un estándar de oro para la detección, correcto. En tu experiencia clínica, ¿cuál ha sido la paciente diagnosticada más joven que has tenido? Sabemos que se puede dar en pacientes jóvenes, pero platícanos un poquito sobre tu experiencia. Sí, yo creo que la más joven que yo vi en mi práctica justamente cuando estaba estudiando el alta especialidad fue una niña de 16 años que obviamente tenía mutaciones genéticas, BRCA1 y 2, y le predispuso a tener el cáncer de mama a edades más tempranas, pero claro, pues el cáncer de mama en mujeres más jóvenes puede ser de un fenotipo más agresivo. Entonces, este mito también que existe que solo le da a las mujeres mayores es totalmente falso también, y cada vez más estamos detectando cáncer de mama en edades más jóvenes. Fíjate, la pregunta que yo te tendría ahorita que hablaste de la edad del caso que te encontraste con algo muy específico genético, yo hablaba de la importancia de educar a las niñas desde que empezaban su etapa de ciclos menstruales como parte del abordaje clínico, crear la cultura de estudio ultrasonográfico
para poder identificar de manera temprana alguna lesión, porque obviamente a la mama por densidad nos permite hacer un diferencial con el estudio ultrasonográfico. Por eso yo creí que era valioso crear una cultura de prevención en las niñas hasta que fueran ya candidatas a hacerse un estudio de mamografía, ¿sí? Pero obviamente si tú educas a la niña a hacer un estudio mamográfico integral por ultrasonido, que es no invasivo, no doloroso, no incómodo, pero que le genera una cultura de prevención, tú vas a hacer un diferencial de manera temprana. Entonces yo creo que vale la pena que el sistema de salud integre una evaluación para que la niña lo contemple desde que empieza. ¿Por qué? Porque una mujer en su ciclo menstrual, algo de lo que manifiesta es mastalgia o sensación de abultamientos, y a veces confunden, y si empiezan a diferenciar las características sonográficas de su glándula, podremos detectar más tempranamente lesiones, ¿cierto? Sí, correcto, doctor. La verdad es que eso que usted menciona podría ser un boom, ¿no? Si nosotros empezamos con las niñas más chiquitas a platicarles sobre la autoexploración, a que ellas identifiquen su tejido mamario, a que si en algún momento tienen algún síntoma se realicen un estudio de gabinete como el ultrasonido, que identifiquen estos síntomas cuando va a llegar su menstruación, que no nada más las eduquemos en cuanto a hay que realizarse el Papá Nicolau, que claro, es súper importante también, pero que también volteemos a ver este órgano reproductor femenino y masculino. Creo que podríamos ayudarles muchísimo a que en un futuro pues no sea tanto el mito de hacerse la mastografía o la incomodidad de hacerse la mastografía, que puedan hacerlo pues más naturalmente. Ay, me toca mi mastografía, sin mitos, sin tabús, y podamos detectar las lesiones a tiempo. Cultura de prevención es parte de la medicina que hacemos aquí en Torre Médica, y vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y continuamos en Torre Médica. Continuamos.